Buenas tardes. El tema que vamos a trabajar a lo largo de esta presentación es el microrrelato en la literatura española. Lo vamos a hacer mediante el desarrollo de los siguientes temas. Primero, literatura española y el microrrelato. Segundo, la uña, como ejemplo de microrrelato del autor español de origen francés Max Aub. Tercero, historia del microrrelato. Cuarto, la estructura del microrrelato. Quinto, importancia del microrrelato en la literatura española. Y como sexto tenemos las conclusiones a las que se llegó. Bueno, vamos a empezar el trabajo con la lectura del cuento del escritor de nacionalidad española y origen francés Max Aub. Este escritor nace en París en 1903 y muere en México en 1972. Sin embargo, él se considera español porque en una de sus frases célebres dice: "Se es de donde se termina el bachillerato", y él lo terminó en España, entonces por lo tanto se consideraba español. Bueno, el cuento La uña dice lo siguiente: el cementerio está cerca. La uña del meñique derecho de Pedro Pérez, enterrado ayer, empezó a crecer tan pronto como le colocaron la losa. Como el féretro era de mala calidad, pidieron el más barato. La garfa no tuvo dificultad para despuntar, deslizándose hacia la pared de la casa. Allí serpenteó hasta la ventana del dormitorio, se metió entre el montante y la peana, resbaló por el suelo, escondiéndose tras la cómoda, hasta el recodo de la pared, para seguir tras la silla de noche y subir por la orilla del cabecero de la cama. Casi de un salto atravesó la garganta de Lucía, que ni ay alcanzó a decir, para tirarse hacia la de Miguel, traspasándola. Fue lo menos que pudo hacer el difunto. También escuernó la uña. Bueno, vamos a ver más o menos la estructura de un microrrelato. El microrrelato es un género literario también conocido como el cuarto género. Es un relato corto, impactante y de un final inesperado. En España se destacaron como escritores de microrrelato Juan Ramón Jiménez con un microcuento llamado El Hijo, José Moreno Villa con el microcuento La Venganza, Federico García Lorca, el gran poeta español, quien escribió un microcuento que se llama El Telégrafo. Luis Buñuel, famoso director de cine también español, quien escribió el microrrelato La web de Marina. Y por supuesto Max Aub, quien escribe La uña. También se destaca la escritora Ana María Matute, quien escribió su obra estando en el exilio, y uno de sus microrrelatos se tituló Música. Bueno, la historia del microrrelato es bastante extensa o bastante antigua. Se puede decir que en España el microrrelato empezó a tomarse en serio como un género literario en el intermedio o en el periodo que estuvo marcado entre la finalización del periodo vanguardista y el nacimiento del modernismo. Sin embargo, se cree que, no se sabe que el primer microrrelato que se conoce en España fue escrito en 1906 por el escritor Juan Ramón Jiménez, cuyo título fue El joven pintor. Sin embargo, el microcuento es tan antiguo como de pronto el hombre mismo, porque en textos tan antiguos como la Biblia y demás y otros textos antiguos ya aparecen microrrelatos bien fundamentados que eran empleados para enseñar o para dar moralejas o para exponer casos que tenían que ver directamente con la moral. Bueno, debido al contenido satírico de los microrelatos, ya estamos hablando directamente pues, de lo que pasó en España. Como el microrelato se facilita para tener un contenido satírico,
Varios de los escritores españoles que escribieron en este género fueron exiliados por el régimen de gobierno de esa época. Sin embargo, como fue un género, digamos, tan innovador, tan novedoso, fue continuado, se siguió desarrollando con, con escritores tan famosos como el mismo Max Au. Bueno, ¿cuál es la estructura de un microrrelato? Como tenemos, pues, como ejemplo para trabajar esta exposición o esta presentación, el microrrelato de Max Au, la uña, vamos a trabajar la estructura desde este mismo cuento. Dice que la primera característica que tiene la estructura del microrrelato es que la esencia del microrrelato está en contar una historia con un aire nuevo. Debe ser ingenioso y espontáneo y fresco. Es lo que encontramos en el cuento, en el microrrelato La Uña. Es un cuento totalmente novedoso, es ingeniosa la forma como el escritor plantea las situaciones y deja un montón de incógnitas para que el lector llegue a sus propias conclusiones, para que él mismo encuentre cuestiones como motivos del asesinato, motivos por el cual creciera la uña y cosas por el estilo. Bueno, como segunda característica está que el lector debe implicarse a tal punto que comprenda las insinuaciones hasta hacerse cómplice de los hechos narrados. Y vemos que esto lo logra completamente en este microrrelato, porque cuando nos dicen que le compraban el ataúd más barato, nada más que esto podía ser el difunto, el hecho de que la frase aunque termina, también es cuerno la uña relacionándola con el motivo de la muerte de Pedro Pérez, le dejan a uno como lo hacen a uno cómplice, como que a uno nada más le están confesando esa realidad tan grande que está narrando esa historia. La otra característica del microrrelato solo cuenta una parte de la historia, solo lo visible. Como en este caso es muy patente, cuando nos damos cuenta, pues nos cuentan solamente lo que pasó. Hay un muerto, una uña crece y mata a dos personas, pero nos dejan todo ese mundo escondido de por qué lo mató, cuáles fueron las causas, por qué le compraron el ataúd más barato, qué tenía que ver con la fortuna que tenía de pronto el muerto. Entonces hay un montón de cosas que uno puede empezar a deducir partiendo de lo que ya nos cuentan. Y la última característica es el significado del cuento no es visible a simple vista, está en los detalles. Si hay pequeños detalles, por ejemplo, el último también es cuerno la uña, nos dice que nos está relacionando una relación de infidelidad que normalmente se le llama poner cuernos y lo están relacionando con quién, con el que cobra o con el instrumento con que se cobra la venganza, un instrumento también córneo, en este caso la uña. Bueno, ¿cuál es la importancia del microrrelato en la literatura española? Por sus características de brevedad, incrementa su lectura, o sea, tiene mucho más lectura porque es una historia completamente reducida, es muy pequeña, entonces mucha más personas lo van a leer. Permite por medio de la ironía hablar de temas vetados por el régimen de gobierno o por cualquier tipo de régimen. La ironía siempre te va a permitir criticar muchos tipos de temas, muchos tipos de situaciones en un determinado ambiente donde esos temas sean prohibidos. Las muchas interpretaciones que se pueden hacer de un microrrelato motiva a los lectores. Cada lector puede tener una interpretación totalmente diferente de lo que realmente nos quiere decir el microrrelato. Y motiva el ingenio de los escritores para emplear microrelatos como un medio para contar la cotidianidad de manera creativa. No necesita mucho espacio mucho texto, sino que en dos o tres frases, en 4 o 5 renglones, en un párrafo, cuentan una cantidad de acontecimientos que están ocurriendo en un determinado sitio. Bueno, ¿qué conclusiones llegamos con este tema? El microrrelato aparece en España hacia el año 1605 y el primero que cultivó el género fue Juan Ramón Jiménez. El microrrelato adquiere vida propia como género literario a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el nombre del cuarto género. El microrrelato es un género literario lleno de posibilidades expresivas
por su carácter polisémico. También, bueno, ¿por qué motivo elegí este cuento como para trabajar este género? Porque me parece que este microrrelato encierra todas las características fundamentales que debe tener un microrrelato. Ser breve, ser novedoso, ser fresco, no contarlo todo, dejar a la gente pues con la intención de o con el deseo de saber más, con las frases tan contundentes que emplea para introducir y para finalizar el cuento. Esta es más o menos el motivo o es más o menos no es el motivo que me llevó a elegir este texto. Siempre desde que hace que lo que hace que lo conozco me ha parecido un texto de muy bien, muy ingenioso, muy creativo. Muchas gracias. Hasta luego.